Hola amigos, otra vez nos encontramos para seguir con nuestro paseo por la Biblia en este periodo en el cual estamos hablando de esa última semana de la vida de Jesús. Luego de aquella reunión que tuvo Jesús con sus amigos, que fue una reunión de despedida y en la cual él quiso mostrar la inmensidad del amor que él tenía por los suyos, Jesús tuvo que enfrentar una serie de juicios completamente injustos. Tuvo que enfrentar el maltrato, tuvo que enfrentar la humillación, tuvo que enfrentar la soledad, tuvo que enfrentar finalmente la cuesta del Calvario y tuvo que enfrentar la cruz. Y podemos ver a Jesús, como dicen los evangelios, cargando su cruz, subiendo por la cuesta del Calvario, siendo llevado al monte Calvario para finalmente ser crucificado. Los 4 evangelios narran el relato de la crucifixión de Jesús. Y cada uno de los relatos de los evangelios añade algunos detalles que son tremendamente significativos. Todos los relatos presentan el inmenso sufrimiento que implicó para Jesús padecer todo lo que él padeció y finalmente cargar con esa cruz. Y la muerte de Cristo cargando con el peso del pecado sobre él, del pecado de toda la humanidad. Pero cuando nosotros leemos que Jesús cargó su cruz, a veces solamente pensamos en esa cruz física literal. Pero ¿cuál era realmente la cruz que estaba cargando Jesús? En primer lugar, debemos recordar que Jesús era Dios hecho hombre. Y él estaba cargando la cruz de haber asumido la naturaleza humana. La cruz de siendo Dios, haberse hecho hombre, haberse hecho semejante a sus hermanos, semejante a aquellos que él venía a salvar. Hubiera sido ya una humillación para la divinidad hacerse un ángel, pero Jesús bajó todavía más, haciéndose semejante a aquellos que él venía a salvar. Así que la primera cruz es la cruz de la naturaleza humana, porque en esa naturaleza humana Jesús está sujeto a la cruz de la tentación, está sujeto a la cruz del dolor, está sujeto a la cruz del sufrimiento y está sujeto a la cruz de la muerte, porque él comparte toda la experiencia de la humanidad. El otro aspecto de cargar la cruz en el caso de Jesús es la cruz de la soledad y de la incomprensión. A lo largo de su vida, Cristo anduvo solo, solo en el sentido de que no entendía a nadie realmente quién era y para qué estaba aquí. Aún los más cercanos a él, su propia madre María, no llegaba a entender plenamente la misión de Cristo. Sus hermanos mayores que él no entendían el significado de su obra, no comprendían lo que él era y lo que él hacía. Él anduvo solo, su propio pueblo no lo llegaba a entender a él. Por eso él anduvo solo y anduvo incomprendido. Y él vivió la cruz de la incomprensión, la cruz de la soledad, la cruz de saber que no se es aceptado por otro. Esa fue una terrible cruz para Jesús. La otra cruz que tiene que cargar Jesús es la cruz de la injusticia, porque él dedicó toda su vida a hacer el bien. Pasó toda su vida, como expresa el libro de Hechos, en palabras de Pedro, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y sin embargo, toda su bondad, toda su caridad, toda su misericordia fue pagada con injusticia. Fue tratado injustamente. Fue tratado como no merecía ser tratado. Y esa cruz él la tuvo que cargar. La otra cruz que tuvo que cargar Jesús, y quizás es de la que más hablamos,
es la cruz de cargar con los pecados de toda la humanidad. Esto nunca lo llegaremos a entender. Nunca llegaremos a comprender de qué manera Jesús cargó con los pecados de cada uno de los seres humanos que nacemos en este mundo. Y por qué Él tuvo que ser culpable de cada uno de los pecados de cada ser humano que ha nacido o que nacerá todavía en este mundo. Pero esa cruz de la culpa la tuvo que cargar Jesús. La cruz de la culpa, la cruz de la culpabilización y la cruz de la condenación. Esa cruz la cargó Jesús. Y el peso de la culpa, el peso de la condenación, el peso del pecado que pesaba sobre él, aunque él nunca había pecado, es lo que rompió el corazón de Jesús. Por eso cuando él está en la cruz y él muere en la cruz y le dan el famoso lanzazo, sale sangre y agua, porque su corazón fue quebrantado, porque su corazón se rompió, por el dolor del peso del pecado que pesaba sobre él. Esa es la cruz que cargó Jesús. Y cuando él fue clavado entre el cielo y la tierra en una cruz de madera, esa cruz, por así decirlo, de madera, era la menos importante. Es la cruz que lo mata físicamente. Pero la cruz que él carga es todo lo otro, lo que hace inmenso su dolor, lo que hace inmenso su sufrimiento y lo que finalmente le produce la muerte. Y él hace todo esto para poder salvarnos plenamente. Por eso cuando él está colgado entre el cielo y la tierra, extendiendo sus manos en un gran abrazo de misericordia hacia toda la humanidad, dice: consumado es, hecho es. Significa que el propósito redentor de Dios para con la humanidad se había cumplido. Con su muerte estaba trayendo vida a todos los seres humanos de este mundo. Con su muerte estaba abriendo las puertas del paraíso que se nos habían cerrado con la transgresión de Adán. Con su muerte, Jesús estaba trayendo la liberación del planeta Tierra. Cuando él en la cruz dijo: consumado es, la redención fue una realidad. Más que una realidad, la redención fue una bendita certeza, una convicción, una seguridad plena para todos aquellos que estén dispuestos a reconocer al hombre de la cruz como su Señor y Salvador personal. El día que pareció el día más triste de Jesús, el día que aparentemente fue el día de la derrota de Jesús, porque Él muere en la cruz, fue el día de la victoria, el día del triunfo, el día en que Él triunfó sobre las potestades de las tinieblas, triunfó sobre el mal, triunfó plenamente sobre el pecado. El día en que Él experimentó y gustó la muerte por toda la humanidad para que toda la humanidad se salvara. El día en que con su muerte Él nos trajo la vida. Por eso la cruz finalmente es tan importante. Por eso es que la muerte de Jesús es tan importante. Porque el día que Él fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados, lo hizo para que nosotros seamos tratados como Él mereció ser tratado. Él sufrió la muerte nuestra para que nosotros podamos vivir la vida suya. Y lo hizo por amor. Y al hacerlo, a ti y a mí, nos aseguró un lugar en el reino de los cielos. Te invito, pues, a abrir la puerta de tu corazón a Jesús. Él ya cargó con la cruz del dolor, con la cruz del sufrimiento, con la cruz del abandono, con la cruz del olvido,
con la cruz de la tentación, con la cruz de la muerte, con la cruz de la perdición, para que tú y yo podamos tener vida eterna. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.